días. Sean bienvenidos a los que se nos unen a la transmisión, a este servicio dominical. Vamos a en los cantos, la predicación, vamos a alabar a Dios. Te pido que donde nos veas, que pongas atención. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie donde sea que estés y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, por tu amor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy a pesar de esta enfermedad. Nos tienes aún con salud, Señor. Y te pido por los que están enfermos, Señor, que tú los cuides, Señor, que tú los ayudes, Señor, si tienen problemas, Señor, no solamente con los COVID, Señor, sino con algún otro padecimiento, Señor, que los ponemos en tus manos, a cada hermano de la congregación, Señor. Gracias por tus bendiciones, te pongo en tus manos, Señor, en esta mañana, este servicio, que seas tú dirigiendo tanto los cantos, Señor, la predicación, Señor, a mis hermanos en sus hogares, Señor, que nos siguen en la transmisión, que los cuides, Señor, que los guíes, que estén, y quites toda distracción, Señor, que impida no concentrarse en tu palabra, Señor, ni en tu adoración. Por favor, te ponemos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo que nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así, mis hermanos, pues voy a dejarlos con el grupo de alabanza. Aleluya.
hermanos. Hola. Buenos días. Gracias, hermanos, por estar conectados, por estar presentes. Gracias por unirse todavía de esta manera, ¿verdad? Que no quisiéramos que fuera así, quisiéramos estar presentes, juntos, reunidos todos, ¿verdad? Pero bueno, las condiciones solo nos permiten por estos momentos hacerlo así. Y sin embargo, pues vamos a gozarnos, vamos a ver del lado bueno, ¿verdad? Vamos a ver del lado positivo, que es que no tenemos, ¿verdad?, que dejar de escuchar la palabra de Dios, no tenemos que dejar de alabar de aún a la distancia. Entonces, hermanos, pues precisamente no debemos tampoco de dejar de suplicar, de exponer nuestras peticiones delante de Él. Y quisiera, antes de que vayamos al mensaje, a la palabra de hoy, ¿verdad?, vamos a tener también una palabra de oración por nuestra hermana Mari Tolentino. Algunos o varios de ustedes la conocen. Ella está hospitalizada, hermanos, tiene niveles de saturación algo bajos, y queremos orar, ¿verdad?, por ella, por todos los hermanos que de alguna manera están enfrentando o padeciendo esta enfermedad o alguna otra que les dificulta, ¿verdad? Pero en especial por nuestra hermana Mari. Acompáñenme, por favor, e inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, confiadamente delante de ti para dejar nuestras cargas, para exponer nuestras peticiones, Señor, para venir y hablar con toda confianza delante de ti. Y con esa confianza, Señor, te pedimos, Señor, por nuestra hermana Mari Tolentino, Señor, que en aquel lugar, en aquel hospital donde ella se encuentra, Señor, tú fortalezcas, Señor, no solo su físico, su cuerpo, Señor, sino aún su espíritu, su alma, Señor. Que ella pueda aferrarse de ti, Señor, y confiar en tu voluntad perfecta, Señor. Ya sea que por medio de los medicamentos, Señor, o aún de una manera soberana tú le concedas, Señor, la salud. Permite, Señor, que ella se recupere de esta enfermedad, Señor. Sabemos lo agresiva que es, sabemos lo difícil que es enfrentarla, Señor, pero también sabemos, Señor, de tu poder, sabemos que podemos acudir a ti, Señor, rogándote por tu misericordia, Señor, no solo por nuestra hermana, sino por todos aquellos de nuestros hermanos que ya sea con esta enfermedad o con otro tipo de dificultad, Señor, puedan estar enfrentando una situación difícil, Señor. Te rogamos, por favor, que obres en misericordia, Señor, en su cuerpo, que restaures su salud, Señor, que eleves esos niveles de oxigenación, Señor, en su sangre, en todo su organismo, Señor, de modo que ella pueda irse recuperando, que pueda ir saliendo de esta enfermedad. Pero sabemos, Señor, y nos apegamos, Señor, a tu perfecta voluntad, Señor, también, sabiendo que siempre tú vas a obrar en el tiempo y la forma mejores, Señor, para nuestras vidas. Pero te rogamos, Señor, te rogamos que hagas misericordia con la hermana Mari y que le sanes, Señor. Esa es nuestra petición delante de ti. Y precisamente, Señor, vamos hoy a tu palabra, Señor, en este pasaje, para aprender, Señor, de esta fe que debemos tener, Señor, confiando en recibir tu misericordia. Pongo en tus manos la palabra que va a ser expuesta y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de los hogares, en cada uno de mis hermanos que va a ver esta transmisión y aún en aquellos que no te conocen, Señor, y puedan verla, obres en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, podemos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y les invito a que me acompañen al capítulo 7. En esta ocasión vamos a leer del 7, 24 al 30. Y esta predicación se titula La fe que recibe misericordia. La fe que recibe misericordia. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación,
y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este es un pasaje impresionante, hermanos. Como ya dijimos, se titula La fe que recibe misericordia. Dentro del plan de Dios, dentro de su plan de redención, de salvación, ¿verdad? Los gentiles siempre estuvieron en la mente de Dios, siempre tuvieron parte en este plan de salvación. ¿A qué nos referimos con gentiles? A los no judíos, a los no pertenecientes a la nación de Israel. Ellos siempre estuvieron presentes. Sin embargo, la nación de Israel precisamente falló en su objetivo, fracasó en su misión evangelizadora de ser una nación mediante la cual las demás naciones conocieran del único Dios verdadero y vinieran y se rindieran en adoración ante Él. Su fracaso se vio de cierta manera en que ellos no cumplieron su misión de ser una nación santa, apartada, diferente de los demás pueblos, sino que al contrario, se cayeron en la idolatría de las naciones vecinas y vino el juicio de Dios también sobre ellos. Recordemos el exilio, por ejemplo. Sin embargo, otra forma en la que fracasaron y que todavía estaba presente en el tiempo de Jesús muy claramente fue la de excluir totalmente a los gentiles de la palabra de Dios por considerarlos indignos de que ellos supieran, de que ellos conocieran acerca del Dios de Israel. Marcos, como sabemos, escribió su evangelio para una audiencia gentil y quiso enfatizar precisamente que había un error en el pensamiento de los religiosos judíos de esa época. La salvación y sus bendiciones no estaban limitadas a la nación de Israel, sino que debían ser extendidas a todo el mundo. De hecho, Jesús, ¿verdad?, el Mesías de Israel, nunca rechazó a nadie que viniera con una fe verdadera, no importando su origen étnico, su nación, la nación a la que pertenecía. Podemos mencionar, por ejemplo, su encuentro con la samaritana, con el centurión romano, y más claramente a futuro, la comisión que le daría a sus discípulos de ir y predicar no solo en Jerusalén y Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este siempre ha sido el propósito de Dios. Y a pesar del fallo de la nación de Israel, Jesucristo, como Mesías de este pueblo, también iba a mostrarnos, ¿verdad?, cómo la salvación, en su misión, en su control, estaba también destinada a los gentiles. Así que en este pasaje, Marcos enseñó que la mujer sirofenicia demostró una fe verdadera en Jesús, la cual se vio comprobada por características tales como su confianza en Dios, la perseverancia y la humildad que demostró. Y a causa de esto, recibió la respuesta misericordiosa del Señor, a pesar de ser gentil. Por tanto, nosotros vamos a aprender en esta mañana, por medio del ejemplo de esta mujer, 3 características de la fe que recibe misericordia de parte de Dios, ya sea para salvación o cuando expresamos una petición como hijos de Dios. 3 características de la fe que recibe misericordia de parte de Dios, tanto para salvación como cuando exponemos una petición. Vamos a la primera de ellas, hermanos. La primera es: la fe que recibe misericordia reconoce a Dios. Versículos 24 al 26, vamos a volver a leerlos, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Jesús ya llevaba más de un año ministrando en Galilea, y algunos habían creído en su anuncio del Evangelio, pero la mayoría le habían rechazado contundentemente.
Recordemos, por ejemplo, a los fariseos, que de hecho ya estaban buscando matarlo. Al rey Herodes, que lo vio como una amenaza para su permanencia en el trono. Y Jesús sabía que el tiempo de la crucifixión se acercaba, el tiempo de su muerte se acercaba cada vez más. Por lo tanto, quiso preparar en privado, quiso alejar de las multitudes, tanto él como sus discípulos, para darles una instrucción privada, para prepararlos para estos momentos que iban a ser todavía más difíciles. Cuando nuestro versículo dice levantándose de allí, se refiere probablemente a la última población en la que estuvo, Genesaret, y entonces se dirige a la región de Tiro y Sidón. Esta región pertenecía al territorio de Fenicia y ambas ciudades se localizaban en la costa del mar Mediterráneo. Es decir, eran ciudades costeras, eran ciudades marítimas, puertos, pero sobre todo era una región caracterizada históricamente por su idolatría, por su paganismo. Y obviamente la gente de allí, ¿verdad?, era considerada por los israelitas como enemigos. Jesús, dice el pasaje, no quiso que nadie lo supiese, no quiso que saliera del territorio de Israel para que no lo siguieran las multitudes, porque como ya mencionamos, deseaba tener un tiempo a solas con sus discípulos para esa instrucción privada, para esa preparación privada, la cual ya se había visto interrumpida. Él tenía esta intención desde el capítulo 6 de Marcos, pero entonces vienen todos los acontecimientos que ya repasamos en las predicaciones anteriores: la alimentación de los 5,000, otro enfrentamiento con los líderes religiosos. No había podido tener este tiempo. Entonces ahora aprovecha, se trasladan afuera de la frontera de Israel con este propósito. Él no iba con un fin ministerial, él no iba con el fin de compartir el evangelio de esa región, iba con el fin de dar enseñanza privada a sus discípulos, pero no pudo esconderse. Su fama había llegado, había traspasado las fronteras de Israel, y seguramente la misma gente de esta región que estuvo presente, como Marcos 3:8 nos dice, viendo el poder y la acción de Jesús, o más bien el poder en acción de Jesús en esos eventos de Marcos 3:8, había anunciado quién era este Jesús, al menos su fama como un maestro y como alguien que tenía poder para sanar y para liberar a las personas de los demonios. Es entonces, precisamente en este escenario, donde la mujer sirofenicia hace su aparición. Versículo 25 nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Para indicarnos la condición de dolor y de desesperación de la mujer, Marcos de hecho emplea el término que se nos traduce como hija, literalmente significa hijita, hijita. Muestra, ¿verdad?, cómo la mujer, este término al usarlo, nos muestra cómo la mujer tenía una necesidad urgente. Realmente como padres, cuando vemos en enfermedad a nuestros pequeños, nos duele profundamente. No importa la edad que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Causa un dolor tremendo en nosotros. Imagínate la condición de esta mujer. Imagínate cómo estaba de destrozada al ver a su hijita atormentada por este demonio. Entonces, ¿verdad?, Marcos también emplea, nos está señalando por medio del texto que en cuanto oyó de Jesús esta mujer, se trasladó inmediatamente. Probablemente lo buscó, preguntó hasta llegar a esa casa desconocida para la mayoría, pero donde ella estaba encontrando y reconociendo a alguien que podía contestar su petición, a alguien que podía por fin liberar de ese azote a su hijita. No solo demuestra su dolor al venir y postrarse delante del Señor Jesús, sino que demuestra su respeto y su reconocimiento a Jesús y de Jesús, ¿verdad?, con esta actitud. Literalmente ella no solo cae de rodillas, sino que pone su cabeza en el piso, reconociendo a Jesús como el único que podía resolver la situación de su pequeña. Versículo 26 nos da una perspectiva de esta mujer. Dice: la mujer era griega
y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí hay varias características que resaltar. Cuando se nos dice que era griega, simplemente se refiere a que era una mujer gentil, no parte del pueblo de Israel. Mientras que el adjetivo Sirofenicia se refiere a que había nacido en Fenicia, precisamente a donde pertenecían estas ciudades de Tiro y Sidón, y en este momento de la historia, Fenicia se encontraba administrativamente como parte, digamos, del estado o de la región de Siria. Por eso era Sirofenicia. Ella había nacido en esa región. Con toda esta descripción, Marcos, ¿verdad?, nos da claves o nos da indicios de que en realidad, con la lógica o con el argumento legalista judío, esta mujer ni siquiera debió haber intentado acercarse al Señor Jesús. En primer lugar, era una mujer tratando de hablar con un hombre directamente. Recuerda que en ese tiempo las mujeres en la mayoría de las culturas eran consideradas un cero a la izquierda. En segundo lugar, ¿verdad?, ella viene a Jesús siendo una gentil y parte de un pueblo que históricamente había sido enemigo de la nación de Israel. Y en tercer lugar, ella pertenecía a una región, habitaba en una región donde la idolatría era lo común, lo cotidiano. Es decir, no había razón por la cual esta mujer debiera acercarse lógicamente al Señor Jesús. Sin embargo, ¿verdad?, vamos a ver por qué lo hace. De hecho, podemos entender que ninguno de los honorables fariseos siquiera hubiera pensado en trasladarse a esta región como lo hizo Jesús, mucho menos entablar una conversación con una gentil, a los cuales, por considerarlos sumamente inmundos precisamente debido a su idolatría, a sus prácticas de idolatría constante, a sus múltiples deidades paganas, dioses paganos, los judíos les llamaban despectivamente perros. Sin embargo, Jesús quiere enseñarle algo aquí a sus discípulos, que la salvación, ese regalo de salvación que Él traía primeramente para el pueblo de Israel, también estaba e iba a ser abierto a todos los gentiles, a todo el mundo, sin excepción, para que todas las naciones pudieran venir en fe a Él. Marcos entonces continúa diciendo que la mujer le rogaba, y por el lenguaje que utiliza Marcos en el griego nos da la idea de que le rogaba persistentemente. No es que la mujer llegara y, bueno, Jesús, tengo un problema, mi hija tiene un demonio, sánala por favor, y ya, se retirara. No, le rogaba insistentemente, le rogaba persistentemente, porque la situación de su pequeña, de su hija, era urgente y la llenaba de dolor. Necesitaba que esa petición fuera contestada, y seguramente primero había acudido a sus deidades paganas, pero al ver que no eran más que trozos de madera, de metal o de piedra, y al oír acerca de Jesucristo como el Mesías de Israel, cómo había actuado su poder sanador y liberador en otras personas en Israel, vino y se postró delante de Él, reconociéndole, en cierta manera podemos decir, como el Mesías de Israel, pero también como el último y único recurso al que podía acudir, el único en quien podía depositar su fe para aliviar el azote que enfrentaba su hijita. Esta mujer tenía una fe, una confianza en Jesús, más allá del nivel superficial que muchas veces el maestro había visto en personas de otras regiones y del mismo Israel. Y esto nos lo puede comprobar el pasaje paralelo. Mateo 15:22 dice así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella apela a la misericordia de Jesús, no creyendo en Él únicamente
milagrero, como un profeta más, como un sanador más, sino que se dirige al Señor reconociendo su identidad mesiánica y divina, al llamarle Hijo de David. Este era un título prácticamente exclusivo, del conocimiento exclusivo de los israelitas. Pero ella viene a Jesús identificándolo así, reconociéndolo así. Y dicho entendimiento, ¿verdad? Podemos y vamos a ver que era producto de una fe verdadera en el Hijo de Dios, una fe que el mismo Dios estaba haciendo florecer para salvación y a la vez en respuesta a su petición. Una prueba, ¿verdad?, de que la fe que recibe misericordia va acompañada del conocimiento de Dios y que enfoca su confianza en Él, la encontramos, por ejemplo, en Lucas. Vayan conmigo a Lucas 17, 13 al 16. Lucas 17, 13 al 16 y también el versículo 19. El escenario aquí es la sanidad de los 10 leprosos y nos dice la palabra de Dios. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, los leprosos, ¿verdad? Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aquí hay algo muy interesante. Y este era samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y también Hebreos 11:6 nos enfatiza esto, porque nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que recompensa a los que le buscan. Y el Salmo 51 también nos da una ilustración hermosa de alguien que entiende y conoce y reconoce a Dios por su carácter, por quien Él es. El rey David entendía y reconocía la gravedad de su pecado de adulterio, de haber planeado un homicidio, ¿verdad?, al esposo de esta mujer, Betsabé, con la que adulteró. Pero también conocía el carácter de Dios y la infinita misericordia que podía hallar en él. Confiaba y creía en que Dios le podía perdonar si él venía con un arrepentimiento genuino. De esta manera, hermanos, encontramos evidencia en la Escritura, ¿verdad?, de que la fe genuina, la fe que agrada a Dios, la fe que recibe misericordia, no es una creencia en una fuerza impersonal, abstracta, ahí algo que solo los muy iluminados pueden alcanzar o entender. Por el contrario, la fe que recibe misericordia tiene entendimiento y conocimiento de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, quien revela precisamente al Padre. Y esto se logra por medio de su palabra, lo obtenemos por medio de entender su palabra. Al igual que la mujer sirofenicia, ¿verdad? Hoy en día, aquellos pecadores que el Padre trae a salvación deben reconocer su bancarrota espiritual, que no les queda ningún otro recurso al cual acudir, que no tienen otra opción más que reconocer a Jesucristo y confiar en Él como su Señor y Salvador. Deben venir. Si tú estás oyendo esto y no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, debes venir y postrarte delante de Él, rogando por su misericordia para salvarte de la condenación eterna. Pero también hay una enseñanza, una aplicación para nosotros, hermanos, para los hijos de Dios, y es algo maravilloso que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para exponer nuestras peticiones. Pero ese acercamiento en oración también debe estar caracterizado por la misma reverencia que tuvo esta mujer para con el Señor Jesús, producto del conocimiento y del reconocimiento que debemos tener hacia Dios. Como hijos, de hecho, este reconocimiento, este conocimiento debe ser mayor, debe mostrarse más evidentemente, porque tenemos su palabra. Porque ahí le podemos conocer más profundamente, le deberíamos conocer más profundamente, sabiendo que nuestro Padre Celestial es a la vez el Señor soberano del universo. Por tanto, hermanos, acerquémonos con confianza, sí,
pero nunca olvidemos hacerlo con reverencia, pues de no ser por los méritos de Jesucristo, de su Hijo perfecto, jamás seríamos dignos de entrar en una audiencia con el Rey de Reyes para exponer cualquier petición que tengamos. Así que, hermanos, presentemos nuestras peticiones en oraciones al Padre, no exigiendo, sino rogando por su misericordia, reconociendo que no hay otro en quien podamos acudir, reconociendo que no hay otro que pueda suplir todas nuestras necesidades, tanto las físicas como las espirituales. Entonces, hermanos, recordemos también que en este pasaje estamos viendo 3 características de la fe que recibe misericordia de parte de Dios, tanto para salvación como en respuesta a una petición. Ya vimos que esta fe reconoce a Dios, y ahora vamos a ver como segundo punto que la fe que recibe misericordia es perseverante. Versículo 27 de nuestro pasaje en Marcos. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mucha gente podría tachar de insensible esta declaración del Señor Jesús, pero para entender el propósito de esta declaración, el marco en el que Él la hace, debemos acudir precisamente al pasaje paralelo, y quiero que vayamos ahí y lo leamos. Mateo 15, 23 al 25. Mateo 15, 23 al 25 dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Básicamente aquí, ¿verdad?, tanto en Marcos y con la información del pasaje de Mateo, ante las constantes rogativas de la mujer, Jesús primero guarda silencio. Después, ¿verdad?, pronuncia unas palabras enfocando, ¿verdad?, y enfatizando que su objetivo de ministerio era para con la casa de Israel, para con la nación de Israel. Era ministrar a los israelitas. Es entonces cuando la mujer vuelve a rogar por la misericordia de parte de Jesús, llegando al grado de postrarse ante Él, delante de Él. Aquí cabe resaltar que Mateo emplea el mismo verbo que generalmente se traduce como adorar. Así que la acción de esta mujer, ¿verdad?, también fue una señal de reverencia y humildad delante del Señor Jesús. Finalmente, después de estas, digamos que, frases como obstaculizantes aparentemente del Señor Jesús, de decirle: no voy a contestarte, mejor vete, mi ministerio es para con Israel, tú no eres israelita, no estoy aquí para ejercer un ministerio evangelizador. Después de todo eso llega nuestro versículo en Marcos 7, versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La finalidad de Jesús con todas estas frases, que para cualquiera que no tuviera una fe auténtica, una fe persistente, una fe que persevera, diría: ¿sabes qué? Yo me voy, me estás ofendiendo. Ok, si no querías contestarme desde el principio, me hubieras dicho no y ya. Bueno, con la mujer no fue así, con la mujer sirofenicia no fue así. No es que el Señor fuera indiferente a su dolor, no es que el Señor simplemente quisiera ser grosero, sino que quería mostrar cuán fuerte y real era la fe de esta mujer en comparación con la fe superficial de muchos en la nación de Israel. Por supuesto que el plan de Dios, ¿verdad?, incluía la salvación a los gentiles y las bendiciones que esto conlleva. Sin embargo, todavía no era el momento en que masivamente Él comisionara a los apóstoles para llevar estas palabras, este evangelio, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Debía ocurrir primero su muerte, resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo.
para capacitar a los apóstoles. Las palabras del versículo 27, como hemos dicho, bien podrían ofender a cualquiera en nuestros días y hacerle retirarse e irse enojado y no insistir más en la petición. Jesús emplea una analogía en la que le dice a la mujer: Israel es mi prioridad. Ellos son los hijos. No vengo a los gentiles. No es correcto dar lo que he preparado para los hijos, a los perrillos. Así les llama, o así le llama en esta ocasión a esta mujer gentil. Como mencionamos antes, los judíos llamaban despectivamente a los gentiles perros, al hacer referencia a aquellos animales salvajes que habitaban ahí en las zonas desérticas. Y aunque aquí, ¿verdad?, la palabra no es la misma, aún así pues resulta ofensiva. La mujer bien pudo airarse y contestarle a Jesús algo así como: ¿y tú quién te crees que eres para llamarme perrillo? Yo soy un ser humano, yo tengo dignidad. Esta palabra, ¿verdad?, perrillos, se refería a las mascotas domésticas, a los perritos, tal cual el día de hoy podemos tener en la casa y de los cuales la familia tenía cierto cuidado. Aún así, como hemos venido diciendo, sin duda que no era una palabra muy alentadora para la mujer, no era la respuesta a la petición que ella estaba exponiendo. En esta escena, ¿verdad?, sin embargo, el Señor Jesús, su finalidad es que estuvo probando constantemente la fe de la mujer para que resaltara con cada prueba superada que ella poseía una fe real, una fe sólida, una fe que estaba, ¿verdad?, llevando la salvación y que finalmente daría respuesta a su petición. Era una fe persistente. Ella sabía, la mujer sirofenicia sabía que no había nadie más a quien pudiera acudir para aliviar el azote del demonio en su hija. Por tanto, nunca iba a aceptar un no como respuesta. Iba a persistir y persistir hasta que el Señor, ¿verdad?, en un acto de misericordia, le diera respuesta a su petición. No se iba a ir enojada, no se iba a ir decepcionada, sino que humildemente insistiría, confiando en que Jesús tuviera misericordia de ella y respondiera su petición. Y esto lo vamos a ver más claramente en el siguiente versículo, pero vamos a esperar un poco para ello. Un pasaje, ¿verdad?, que nos confirma precisamente que la fe real, la fe auténtica, la fe que recibe misericordia debe ser perseverante, persistente, es Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora bien, encontramos en las Escrituras un ejemplo de fe persistente, también por medio de la oración en el caso del apóstol Pablo. Él pidió al menos 3 veces que el aguijón en su carne, no sabemos exactamente qué era, si una enfermedad, alguien que lo molestaba en su ministerio, no sabemos exactamente, pero pidió que ese aguijón fuera quitado de él al menos 3 veces, persistió. Fue perseverante en pedir, aunque finalmente la respuesta no fue quitar el aguijón, sino que Dios le dijo que debía saberse sostenido por su gracia, por la gracia de Dios. Y podemos ver otros ejemplos que también nos ilustran este tipo de fe, que espera la respuesta misericordiosa de Dios y que persevera. Moisés, ahí en Deuteronomio 9:25,
cuando estuvo clamando, intercediendo delante de Dios 40 días y 40 noches para que Jehová no destruyera al pueblo de Israel debido a sus constantes desobediencias, ¿verdad? También podemos ver un ejemplo de esta fe persistente, de cierta manera también en la oración de Ana, ahí en 1 Samuel, que perseveró pidiendo, clamando, rogando por un hijo a Dios, ¿verdad? A Jehová. Y tantos salmos en los que el autor nos dice esta frase, o vemos de cierta manera esta frase: esperé en Jehová. Es decir, persistió en su confianza en Dios. Entonces, hermanos, podemos comprender esta hermosa verdad. Una fe real, una fe que espera recibir la misericordia de Dios, debe ser persistente, debe ser perseverante. No es algo fácil, obviamente, porque para que esa perseverancia sea exhibida, sea mostrada, primero, igual que en el caso de la mujer, debe ser probada. Y la prueba no siempre es fácil, ¿verdad? O más bien nunca es fácil la prueba. Sin embargo, recuerda que este es el medio que el Señor usa para perfeccionarnos, para pulir nuestras vidas, y además que Él es quien hace posible que nuestra fe y la de cada creyente, ¿verdad?, persevere hasta el fin, y que gracias a Dios eso no depende de nosotros, depende de Dios, ¿verdad?, para que en cada prueba esa gracia del Señor nos permita al final salir aprobados. Tras pasar la prueba, salir aprobados. Otra aplicación puede ser también en cuanto a nuestras peticiones. Hermano, no te canses de orar humildemente por esa petición que llevas tiempo expresándole al Señor. Tal vez en este momento, ¿verdad?, es una petición por un trabajo para el sostén de tu familia. Es una petición como la que hicimos al principio, ¿verdad?, por la cura de una enfermedad, incluyendo el COVID. Es una petición tal vez porque el Señor te conceda algo que anhelas, realmente que es un anhelo puro de tu corazón, como pudiera ser en el mismo caso de Ana, ¿verdad? De la Ana que pedía por un hijo, pudiera ser también tu petición, hermano. Así que no dejes de orar, no dejes de orar. La Biblia nos dice que oremos sin cesar, importunemos con nuestras oraciones y a la vez vengamos en humildad, con la humildad que expresó esta mujer, rogando que el Señor atienda nuestra causa. Y sin duda, todos también deberíamos estar orando no únicamente por nuestras necesidades, sino rogando por la salvación de aquellos que no han venido a Cristo, por aquellos que están en un hospital con o sin COVID, por aquellos que por cualquier situación su vida permanece en tinieblas. Tal vez hoy no podemos ir directamente por la situación de la pandemia, pero la Biblia dice ahí en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que seamos perseverantes en este ruego de salvación para ellos, que el Señor les concede el arrepentimiento y el regalo de salvación a ellos, aun cuando tengan poco conocimiento de Él. Realmente es lo que hizo con esta mujer. La mujer había crecido en una religión llena de idolatría y de paganismo, pero de cierta manera le llegó poco conocimiento que despertó esa fe en ella, en el Mesías, en el Salvador, no solo de Israel, sino para con ella también. El Señor obra y sigue obrando de esta manera. Hay mucha gente que tal vez se encuentra sola en aquellas salas con esta enfermedad difícil, tremenda, tal vez a punto de ser intubados. Y oremos porque el Señor les recuerde tal vez ese poco conocimiento, esa poca luz que algún día tuvieron, que algún día alguien les compartió, que algún día en una escuelita bíblica cuando eran niños se acuerden de que les predicaron el Evangelio, que algún día tal vez por casualidad alguien les expuso la palabra, o ellos aún en sus casas abrieron la palabra, y que recurran en fe y esperanza al único Dios verdadero y al único Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos,
Recuerden que estamos viendo tres características de la fe que recibe misericordia de parte de Dios, tanto para salvación como para responder o en la respuesta a una petición. Ya vimos que esta fe se caracteriza por reconocer a Dios, también que es perseverante, y por último vamos a ver que la fe que recibe misericordia es humilde. Versículos 28 al 30, dice así: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En la cultura judía, probablemente como también en nuestras casas, ¿verdad?, existían ciertas reglas en las que era evidente que aún siendo un perrito doméstico, una mascota, pues no podían comer de lo que estaba dispuesto en la mesa para el consumo de los humanos, de los habitantes de ahí de la casa. Pero los judíos tenían esta regla, que si una porción, una migaja, ¿verdad?, una porción pequeña de comida caía al piso, no había ningún impedimento para que estos perrillos se acercaran y la comieran y la disfrutaran. Y esto es asombroso, hermanos. La mujer está haciendo referencia a esto. La mujer sirofenicia le está diciendo esto al Señor Jesús en el versículo 28, dando testimonio de una fe hermosa, persistente y humilde. Ella le está diciendo: yo sé cómo es un perrillo, cómo es la vida, la posición de un perrillo, humilde, ansioso, esperando a que se caiga una porción de bocado de la mesa para ir y saciarse con esas migajas. La mujer le está diciendo, ¿verdad?, para mí son suficientes las migajas. Lo entiendo, sé que no vienes directamente a mí, sé que soy gentil y no merezco nada de ti, pero me bastan las migajas que caigan de la mesa de los hijos. Me basta un poco de tu poder y misericordia para darme por satisfecha. Solo sana a mi hija, solo responde mi petición. Sé que no soy judía, pero dame esa migaja, permite que me alimente de esta migaja. La respuesta de la mujer llevó a que Jesús calificara en Mateo 15:28 su fe como grande. Y un comentarista dice al respecto: el contexto sugiere que su fe era más que una sola creencia nominal en el poder sanador de Jesús. La humilde, reverente y persistente apelación a Cristo sugiere que Dios estaba obrando en el corazón de esta gentil, llevando la salvación. La verdadera fe pone su esperanza en el único Dios verdadero y fija los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estos últimos versículos Jesús le dice a la mujer que a causa de esas palabras, a causa de esa asombrosa humildad, su petición ya estaba hecha. Ni siquiera expresó una palabra del Señor, ni siquiera tuvo que acompañarla a su casa, simplemente le dijo: está hecho. Ya, tu fe es auténtica, tu fe es una fe que recibe misericordia. Tu petición está hecha. Esa migaja que tanto pedías, que tanto rogabas, te es concedida. Entonces, ¿verdad?, el poder del Señor, vemos también que tras ser probada la fe de esta mujer, esta fe se vio fortalecida y finalmente recompensada con el cumplimiento de su petición. La mujer, después de esto, no expresó ninguna palabra. Con la misma fe humilde que se acercó pidiendo la liberación para su hija, con esa misma fe se fue a su casa y confió en las palabras de Jesús. Y el versículo 30 nos dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. Su petición estaba hecha. No en el momento en que ella llegó a su casa, sino desde el momento en que el Señor Jesús le dio a comer de la mesa, de la misericordia de él. Y efectivamente, ¿verdad?, su hija estaba
liberada del azote del demonio. Estaba acostada en la cama probablemente por dos razones, porque la expulsión demoníaca la había dejado cansada, pero también como un símbolo de que por fin estaba en paz, por fin podía reposar su hijita, por la que había rogado tanto. Precisamente, ¿verdad? Uno de los versículos que nos recuerda una actitud similar de humildad es la actitud del publicano en contraste con el fariseo. Vamos ahí, les voy a leer este pasaje, perdón, no anoté aquí la cita correctamente, pero se los voy a leer. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí atención a la fe humilde que recibió misericordia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Mateo 8, 5 al 13, precisamente encontramos una ilustración muy apropiada también de esta fe que es acompañada de humildad, con la narración del centurión romano que vino también a pedir sanidad por su siervo. El centurión, ¿verdad?, siendo un hombre de autoridad, siendo un soldado romano, un hombre que era partícipe de la ocupación de la nación de Israel, bien podía haber exigido de Jesús: ven a mi casa y sana a mi siervo. Pero no, su actitud fue de humildad, diciendo: con que tú digas la palabra, diciéndole a Jesús: solo di la palabra y yo sé que mi siervo va a quedar sano. Es otro ejemplo de fe ejemplar, y curiosamente también proveniente de un gentil. Esto maravilló a Jesús, que le dijo, ¿verdad? Incluso así como a la sirofenicia le dijo que grande era su fe, a este hombre le dijo que no había hallado fe así en Israel. Y por qué no mencionar por último también todo el capítulo 11 de Hebreos, que se le llama el Salón de la Fama de la Fe, repleto de personas y de testimonios que precisamente confiaron con humildad en la palabra de Dios, en sus promesas, en su fidelidad, y muchas veces recibieron el cumplimiento debido a esa fe, ¿verdad? Hermanos, la fe de la mujer sirofenicia también debe ser un recordatorio de cómo a nosotros Dios nos salvó, y de cómo sigue salvando a las personas. Para ti que todavía no conoces del Señor, para ti que todavía no has venido a Cristo, recuerda el momento de tu conversión, un momento en el que, haciendo una analogía, ¿verdad?, vinimos como mendigos, mendigando pan también, mendigando y pidiendo solo las migajas. Pero Dios no nos dio solo migajas, y todavía no nos da solo migajas, sino que nos sentó a su mesa y nos vistió con vestiduras blancas de su justicia, nos salvó y nos dio todas las bendiciones, los beneficios que como hijos suyos ahora tenemos. No nos olvidemos de esa humildad nunca, porque aún hoy, ¿verdad?, debemos reconocer que somos inmerecedores de cualquier bendición del Señor, que somos inmerecedores de que siquiera Él oiga nuestras oraciones, pero por los méritos de Jesucristo, por la salvación que nos dio, por la misma situación que enfrentó esta mujer, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces tuvimos nosotros la oportunidad como gentiles de recibir la misericordia, de recibir el favor de Dios y de ahora ser llamados hijos de Dios. Y a ti que aún no eres hijo, pero Dios está trabajando en tu corazón, tal vez en algún momento pisaste una iglesia, tal vez en algún momento abriste la palabra de Dios,
Tal vez en algún momento alguien a quien tú llamaste aleluya, religioso, te compartió de la palabra. Y Dios hoy está trabajando en tu corazón. Pues para ti la exhortación es: ven hoy a Cristo, ven hoy a Dios. La Escritura dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Ven a Cristo en oración y arrepiéntete sinceramente de tus pecados. Ven a Cristo y ruega como esta mujer rogó por su misericordia. Reconoce que Él es único, el único que te puede dar salvación. Él es tu única esperanza en tu vida, y persevera en esta oración hasta que el Señor derrame su misericordia sobre ti y te otorgue su gracia, su perdón, y vengas a ser parte de sus hijos, de su reino, hasta que Él te rescate de la condenación eterna. Pero hazlo hoy, porque hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No lo dejes para un mañana que tal vez no llegue, que tal vez no haya una segunda oportunidad. Esta es la enseñanza, hermanos, que nos deja este pasaje. Vamos a orar para concluir. Padre Santo, venimos precisamente delante de ti, Señor, rogando tu misericordia, dándote gracias y, Señor, sin duda debíamos diariamente caer postrados como esta mujer delante de ti, rogándote, dándote gracias por tantas bendiciones inmerecidas que nos das. Señor, ciertamente debemos de aclarar que esta enseñanza no es una cuestión de que si yo hago A, B y C, entonces es un método infalible para que Dios me dé las cosas que yo quiero. No es esa la enseñanza, por supuesto, porque hemos hablado de venir en humildad. Jamás, Señor, nos atrevamos a venir exigiéndote algo. Como mucha gente erróneamente utiliza estas expresiones de decretar, de declarar, de reclamar tus promesas. No permitas que vengamos con ese orgullo, sino en humildad. Señor, que reconozcamos nuestra condición como esta mujer, que podamos decir: sí, soy indigno, soy como un perrillo esperando esas migajas que caigan de tu mesa. Pero gracias, Señor, porque como hemos visto, tú no nos das migajas, tú nos das el banquete entero. Tu palabra dice que tú respondes a nuestras oraciones más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Señor, simplemente gracias por la salvación. Gracias por la misericordia, porque te dignas a oír a estos seres tan pecadores como somos nosotros, a estos seres tan indignos como somos. Te dignas a oírnos, te dignas a escuchar nuestro clamor, te compadeces de nosotros como un padre se compadece de sus hijos, y nos brindas la respuesta siempre a las peticiones. No siempre es como nosotros creemos que debería ser, pero descansamos en que tu voluntad es perfecta y tú siempre das la respuesta correcta. Sabemos que a veces va a ser un no, sabemos que a veces no va a ser en el tiempo que nosotros creemos o queremos, o en la forma en que nosotros queremos, pero siempre estás obrando para bien de tus hijos, como dice este pasaje en Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien de tus hijos. Y aún, Señor, situaciones adversas que podemos estar enfrentando hoy en día, tú las estás utilizando para que nuestra fe sea probada y aprobada, Señor. Permítenos tener una fe así como la de esta mujer, una fe que reciba misericordia, que conozca y te reconozca a ti como la única fuente de vida,
la única fuente de palabras de vida eterna, que persevere, que insista en oración, pero con humildad. Señor, gracias. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Y en tu nombre, Señor, oramos y confiamos y descansamos en tu perfecta voluntad para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana.